Bueno, vamos a entrar de lleno en este tema. Cuando nos hablan de seguridad privada, lo primero que nos viene a la cabeza suele ser lo más evidente, ¿verdad? Uniformes, cámaras de vigilancia, radios y barreras de acceso. Pero lo que verdaderamente sostiene todo este sistema es una estructura invisible y francamente fascinante, que muy poca gente llega a comprender del todo. En nuestro análisis de hoy vamos a ir quitando las capas de esta industria. Haremos un recorrido que nos llevará desde lo más profundo de la psicología humana y cómo percibimos el miedo, pasando por unos límites legales que son increíblemente estrictos, hasta llegar a la precisión casi quirúrgica de los protocolos diarios. Es un viaje que transforma nuestro instinto más primario de supervivencia en una profesión altamente regulada. Nuestra hoja de ruta para hoy tiene 5 paradas rápidas. Empezaremos con las dimensiones de la seguridad, pasaremos al marco legal, luego exploraremos las técnicas de procedimiento, revisaremos por qué es tan crucial el libro de guardia y cerraremos con la redacción exacta de informes. Así que empezamos con la primera sección, dimensiones de la seguridad, la psicología de la protección. Fijémonos en este detalle clave. La seguridad no va solo de levantar muros altísimos. De hecho, la propia definición del concepto ya nos da una pista enorme. Nos dice que la seguridad es, en esencia, una emoción intangible. Es esa sensación de estar exentos de peligro. Y claro, como se indican los textos de estudio, la seguridad al 100% sencillamente no existe. Es una completa utopía. El objetivo de un profesional nunca es lograr que un lugar sea absolutamente invulnerable, porque eso es literalmente imposible. Lo que buscan es minimizar los riesgos, llevarlos a unos niveles que sean tolerables o aceptables. Todo el trabajo consiste en gestionar esa emoción intangible, tan humana, utilizando herramientas y métodos que sí se pueden medir. Y resulta súper interesante ver cómo este concepto se divide en 2 dimensiones que conviven, pero que muchas veces parece que van por libre. Por un lado tenemos la seguridad objetiva, lo que podemos medir, contar y tocar, muros, cámaras, personal de seguridad, pero por otro lado está la seguridad subjetiva, el miedo, la incertidumbre, ese sentimiento de vulnerabilidad que llevamos dentro. El material de análisis nos pone un ejemplo brutal para entender esto. Imaginemos la escena. Tenemos a un vigilante llamado Paredes, impecablemente uniformado, controlando las cámaras y patrullando activamente. Seguridad objetiva de manual, nivel máximo. Pero resulta que en ese mismo recinto hay una persona, Núñez, que lamentablemente sufrió un asalto en el pasado, y al ver entrar a alguien que se parece a sus agresores, Núñez siente un pánico absoluto. Su miedo es completamente autónomo, no le importan los muros ni el tremendo esfuerzo que esté haciendo el vigilante Paredes. Y es que la seguridad que aplicamos no siempre coincide con la seguridad que realmente sentimos. Pasamos a la segunda sección, el marco legal, las reglas de enfrentamiento. Vale, dejamos a un lado la mente humana y entramos de lleno en el terreno jurídico, que es donde toda esa teoría abstracta se convierte en reglas súper estrictas. Aquí lo crucial es saber a qué estamos jugando. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Ley 12.297 marca 3 principios que son intocables. El principio de legalidad, que obliga a ir siempre por el libro, el principio de razonabilidad para tratar a todo el mundo por igual sin arbitrariedades, pero el que realmente nos interesa destacar hoy es el principio de gradualidad. Básicamente, esta regla dicta que el profesional de seguridad tiene que apostar siempre, siempre por la prevención y la disuasión. Usar la fuerza es el ultimísimo recurso. Se busca proteger la vida y la libertad por encima de cualquier otra cosa. Para entender hasta qué punto esto es serio y las inmensas apuestas que hay sobre la mesa, echemos un vistazo a esta cita del artículo 34 del Código Penal. La ley solo te protege si tus acciones encajan estrictamente dentro de lo que llamamos legítima defensa. Y los requisitos son de hierro. Tiene que haber una agresión ilegítima ocurriendo en ese preciso instante, el medio que uses para defenderte tiene que ser racionalmente necesario y para rematar no puede haber una provocación previa por tu parte. Vamos, que no hay margen para improvisar ni interpretar. La justificación legal solo funciona bajo circunstancias súper específicas y cuando no queda otra salida. Pero ojo, que la cosa no acaba en los límites del uso de la fuerza. Los profesionales de seguridad tienen unos mandatos legales clarísimos. La ley les exige una cooperación absoluta con las autoridades policiales y judiciales. Tienen que denunciar al momento cualquier delito que presencien, especialmente si es un delito infragante, es decir, pillado con las manos en la masa. Y además se les impone algo fundamental, el secreto más absoluto. Mantener la reserva sobre la información del cliente y de la propia empresa de seguridad es sagrado. Al final del día, ser custodio de un edificio significa también ser un guardián absoluto del silencio y la confidencialidad. Entramos en la tercera sección, técnicas de procedimiento. ¿Cómo se pone toda esta teoría en acción? Dejando atrás la letra fría de la ley penal, nos metemos en el barro, en el día a día operativo. Y aquí, el convenio colectivo de trabajo marca unos estándares de una rigurosidad que es sencillamente alucinante. Porque no se trata solo de vigilar, se trata de cómo te comportas mientras estás en tu rol. Exige una obediencia estricta y una presencia inmaculada. Hablamos de ir afeitado, con el pelo corto y un uniforme perfecto que está absolutamente prohibido usar fuera del trabajo. Además, exige una sobriedad innegociable, prohibiendo rotundamente el alcohol. Y algo vital,
Está terminantemente prohibido abandonar el puesto de vigilancia. Da igual si tu relevo no ha llegado, simplemente no te mueves de ahí. Esa disciplina personal es realmente la pieza clave del engranaje que hace funcionar toda la maquinaria de seguridad. Nos vamos acercando al final con nuestra cuarta parada, el libro de guardia, el registro definitivo. Toda esa tremenda disciplina y acción física tiene que quedar plasmada en algún sitio. Y cuidado, porque subestimar esta herramienta es un error monumental. El libro de guardia no es un cuadernito de notas para matar al aburrimiento, es un documento potentísimo con triple valor vinculante, laboral, judicial y comercial. En esas páginas queda apuntado absolutamente todo: entradas de personal, movimientos de vehículos, cambios de turno y sobre todo cualquier anomalía u objeto confiscado. Todo lo que se escriba ahí puede acabar siendo, y de hecho suele ser, una prueba crítica pedida por un tribunal en un juicio. La historia oficial de un recinto físico vive única y exclusivamente dentro de estas páginas. Y precisamente porque tiene estatus de documento legal, las reglas administrativas no perdonan ni una. Olvidemos lo de dejar espacios en blanco. Cada recuadro tiene que estar lleno o cruzado por una línea. ¿Y qué pasa si hay un simple error ortográfico o un despiste? Pues ni pensar en usar el Tipex. El corrector líquido es el enemigo público número 1. Está totalmente prohibido. La única manera legalmente aceptada de arreglar un fallo en el libro de guardia es tachar limpiamente la equivocación en ese mismo momento, escribir justo al lado la frase «testado no vale», poner la corrección y firmar. Si perdemos la cronología o no seguimos este método a rajatabla, invalidamos el registro completo. Llegamos a nuestra quinta y última sección, redacción exacta de informes, documentando la realidad. Si el libro de guardia es como una bitácora constante, el informe es la disección milimétrica de un incidente concreto. Aquí hay que capturar los hechos puros y duros y dejar completamente fuera cualquier tipo de opinión. Para garantizar que la realidad queda documentada sin la más mínima fisura, existe una lista de comprobación con mucho ritmo. Son 7 preguntas fundamentales. ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde? ¿Qué pasó exactamente? ¿Quiénes están implicados? ¿Cómo y por qué sucedió? Y por último, ¿qué medidas se tomaron? Un informe pierde todo su valor si le metemos impresiones personales o conjeturas. Pensémoslo así: la persona que lea ese documento en el futuro va a depender exclusivamente de la exactitud quirúrgica con la que se respondan estas 7 preguntas para entender un problema en el que no estuvo presente. Para aterrizar todo esto, vamos a analizar un ejemplo práctico sacado directamente de un caso real del material de estudio. En lugar de redactar algo como «Madre mía, hubo un incendio tremendo de madrugada», el profesional tiene que transformar ese caos en datos completamente estructurados. Y lo hace así. ¿Cuándo y dónde? 12 de mayo a las 04:30 en el sector de almacenes. ¿Quiénes están implicados? Los empleados Márquez, Varas y Puentes. ¿Cómo y por qué? Unas chispas de una soldadora eléctrica alcanzaron virutas de madera impregnadas con gasoil. ¿Qué medidas se adoptaron? Se cortó la energía, se usaron los extintores, se evacuó el área y se llamó a los bomberos. De esta forma, un evento súper caótico y peligroso se convierte en una narrativa lógica, fría y 100% objetiva. Y con esto cerramos el círculo de nuestro análisis y llegamos a una reflexión final bastante potente. Hemos visto que se exige un comportamiento físico inmaculado, un cumplimiento a rajatabla del Código Penal y una redacción perfecta de incidentes en documentos legales súper estrictos. Pero la gran pregunta que nos queda resonando, el verdadero desafío de fondo de toda esta profesión, es la siguiente. Incluso si cada uno de estos procedimientos se ejecuta con una perfección objetiva absoluta, ¿es suficiente todo eso para apagar los fantasmas de la memoria y erradicar por completo la inseguridad subjetiva de una persona asustada? Es precisamente ahí, en ese límite filosófico, donde la tremenda rigidez del protocolo choca de frente con la increíble complejidad de la mente humana. Una perspectiva fascinante para darle unas cuantas vueltas, ¿verdad? Ha sido un verdadero placer compartir este análisis. ¡Hasta la próxima!